pueden darse excelentes argumentos para ambas posiciones. La película la protagoniza Björk, la estrella pop islandesa, como Selma, una checa inmigrante en América que tiene un hijo pequeño. Trabaja como operadora de una máquina perforadora, se está quedando ciega y está ahorrando su dinero para una operación para prevenir que su hijo se quede ciego también. Como suplemento de sus ingresos, pone alfileres en tarjetas a centavo la tarjeta. Guarda el dinero en una caja de dulces. Si les digo que la película está ambientada en 1912 y protagonizada por Lillian Gish, puede que no tengan la más mínima dificultad en aceptar esta trama. Si les gustaría o no, por supuesto, dependería de si pueden dar un salto de simpatía hacia el mundo del melodrama mudo. Pero la película no está ambientada en 1912, sino en 1964. La gente seguía quedándose ciega, pero las tramas se habían vuelto más sofisticadas por entonces, y más aún hacia 2000, cuando esta película ganó la Palme d'Or en el Festival de Cine de Cannes. Lo pone en francés, nosotros podemos decir la Palma de Oro. Dado que es imposible tomar la trama en serio en ningún nivel literal, debemos acercarnos a ella, pienso, como un ejercicio deliberado de soap opera. En español la traducción más habitual es culebrón. Es válido que no nos guste, pero no es justo criticarlo basándonos en su verosimilitud, porque la película ha tomado una decisión deliberada de ser inverosímil. La trama no es un error, sino una elección. Lo que pasa, podemos responder a Roger Ebert, es que un error no deja de serlo por ser voluntario, incluso diríamos es peor todavía. Sin embargo, la primera película de su siguiente trilogía, USA, Tierra de Oportunidades, es un pleno acierto, gracias a la profundidad de su planteamiento moral, que evita que su escenografía brechtiana la haga parecer ridícula. Pensaba que habría... Bueno, sí, hay una... Bien. Aquí tengo un paquete que la contiene, Dogville, en esta colección, la colección Lars von Trier, que contiene Dogville, Melancolía, Ninfómana 1 y 2, y La casa que construyó Jack. Es un paquete de Concord, y para mí es quizá la mejor edición, desde luego, sí, la mejor edición de una colección de Lars von Trier. Bien, hablamos de Dogville, ya lo digo. Por fin, y a diferencia de sus otras obras, puede decirse que en Dogville, de 2003, protagonizada por Nicole Kidman, no sobra nada. Claro, que tampoco es muy difícil porque no hay nada. Apenas hay. La segunda parte de su trilogía, Manderley, de 2005, debe ser valorada como continuación, que es de Dogville, aunque su argumento sobre esclavos felices, como los de la ópera de Arriaga, los esclavos felices, este es Manderley. Ya digo que su argumento sobre esclavos felices con la esclavitud pueda parecer a simple vista una pésima idea en tiempos en los que Disney ha dejado de distribuir Canción del Sur. De hecho, esta película es muy difícil de encontrar y Amazon se negó a vendérmela si no mostraba mi carné de identidad primero, cosa que afortunadamente Medimops no me pidió y la compré a través de Medimops en Alemania. En cuanto a la tercera parte, Washington, la tercera parte de esta trilogía de USA, Tierra de Oportunidades, Lars von Trier nunca llegó a rodarla y dudo que llegue a hacerlo. Así como El Reino era una excelente idea basada en otra igualmente excelente, Twin Peaks, su película de 2006, el jefe de todo esto, que yo durante un tiempo creía que era la tercera de la trilogía americana, pero no, claro, después de verla ya no.
La tercera parte, Washington no se va, yo diría que no se va a hacer, es un díptico, ha quedado en díptico. Además la historia completa de la protagonista de Dogville. Aunque cambia de actriz, en Manderley ya no es Nicole Kidman. Bueno, pues el jefe de todo esto, de 2006, evidencia estar influida por otra serie de televisión, The Office, La Oficina, de 2001, de Ricky Gervais, y está tan acertada o desacertada como su modelo, que tiene indudablemente grandes virtudes y grandes defectos. La idea del impostor que se ve obligado a tomar una posición visible en un campo del que no tiene conocimiento de ningún tipo y es tomado por todos como una eminencia, tiene muchos precursores, como El fenómeno, de José María Elorrieta, de 1956, Being There, de Hal Ashby, de 1979, o The Distinguished Gentleman, su distinguida señoría, de 1992, de Jonathan Lynn. En 2009, Lars von Trier ofreció Anticristo, que he comprado porque, claro, si no la compro, sé que no la voy a ver en televisión, ni en plataformas, pero claro, al final me he arrepentido. Además salió también una edición en 2 discos, y no, con uno ya vale, incluso sobra. En 2009, decía, Lars von Trier ofreció Anticristo, la primera entrega de una nueva trilogía, la llamada de la depresión. En esta trilogía parece que von Trier se haya propuesto rehacer 3 películas suecas. Para Anticristo, una celebérrima, la producción sueco-danesa Hexen, de Benjamin Christensen, de 1922. Al cúmulo de atrocidades mostradas por Christensen, von Trier añade muchas más atrocidades, al más puro estilo de los pseudodocumentales Mondo, de Gualtiero Jacopetti, y añade también mucha más misoginia. Es una idea pésima, toda la película es una idea pésima. Lamentable. Tiene algunas ideas desconcertantes, pero no por desconcertantes son buenas. Tiene, bueno, animales con las tripas fuera, como una lucertola con la pelle di donna de Lucio Fulci, que es un animatronic, es un muñeco como lo era la de Fulci, porque estamos en tiempos en los que ya no se puede maltratar a los animales como hacía Jacopetti o como hacía luego Bertolucci. Bueno, esto es un desastre. Para Ninfómana, de 2013, que está contenida en esta caja, es curioso que contenga algo tan poco comercial en una caja más bien comercial. Para Ninfómana, de 2013, el modelo sueco al que se da completamente la vuelta es mucho menos conocido. Es Anita Tonors Dagbok, Anita del diario de una ninfómana, tomado del diario de una bueno, de una ninfómana, vamos, de una muchacha, bueno, la película de Torgny Wickman de 1973, también protagonizada por Stellan Skarsgård. Es que estoy pensando, no, la K, pero es en noruego, como se pronuncia, en fin, un lío de lenguas escandinavas. Anita de 1973, de Wickman, protagonizada por el mismo actor, que sirve de contraparte masculina, de reflejo masculino en Ninfómana. O sea, evidentemente la relación es manifiesta, vamos, es bastante clara. Ninfómana demuestra nuevamente que un error, no por ser deliberado, deja de ser un error. Es como si un día Lars von Trier se levanta y dice: ¿sabes que Trier tiene una porno? Y añade: sí, tiene 2 partes y cada una de ellas dura más de 2 horas. Y aquí está, Ninfómana. Y luego decide llevar la broma a la realidad.
Desde luego la caja está destrozada, la compré por menos dinero por eso, pero está hecha unos zorros. En fin, démosle alguna explicación digna de Lars von Trier. Pues yo qué sé, está como ves, está hecha polvo como ves. Bueno, pues ya lo digo, Ninfómana es una broma que dura demasiado. Ciertamente la película es docta y supone el reverso de la misoginia de Anticristo. Rebosa erudición visual e inteligencia, porque supongo que ningún espectador hispanohablante iba a relacionar, como se hace en la película, la sodomía con el número 5, a base de la secuencia de Fibonacci. Lo habrían relacionado más bien con cierta rima popular. Hay momentos que resultan interesantemente crípticos, como cuando los dos operarios negros hablan en una lengua, entendemos que africana, desconocida. No he encontrado a nadie que sepa explicar lo que dicen. Lo más parecido ha sido el comentario de un hablante de una lengua africana en un foro que se quejaba de que nadie se diera cuenta de que en realidad hablan en dos lenguas completamente distintas. Entonces caí en que quizá Lars von Trier lo explicara en los comentarios al DVD, porque tienen comentarios, es una edición muy buena. Pero entonces volví a caer en que en realidad no tenía ninguna gana de volver a ver una broma tan larga ni tan pesada, llena de genitales prostéticos o generados por ordenador, como los del capítulo M. Night Shyamalan Aliens de Rick y Morty. Como vea un solo rabo, bueno, pues eso, hay un extraterrestre, hay un alienígena que se encarga de generar genitales por ordenador. Y de escenas truculentas que curiosamente siguen resultando efectivas para algunos. No son aburridas como para mí, sino chocantes. De hecho, en el estreno hubo que atender a 3 espectadores varones, curiosamente varones, porque se desvanecieron ante la escena del aborto. Y entre el exceso absurdo, truculento y misógino de 2009 y el exceso absurdo, truculento y misándrico de 2013, la segunda entrega de la trilogía, Melancolía, aquí está, Melancolía, aquí el DVD sí que tiene un grafismo interesante, de 2011, enmienda no solo los errores de Lars von Trier, sino los de Tarkovsky, ya que la película sueca, bueno, anglo-franco-sueca en realidad, que está rehaciendo es claramente Ofrenda o Sacrificio de 1986, logrando no solo una bellísima película desde el punto de vista técnico y visual, sino que sus personajes no sean, como en Tarkovsky, unos completos idiotas y unos absolutos mequetrefes. No ya unos nuevos ricos del espíritu, como decía de los personajes de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, un profesor francés del que se reía a menudo Ernesto Sábato, sino unos perfectos imbéciles. De hecho, supone una excelente superación del ya mencionado mal influjo de Bergman, porque el protagonista de Ofred, cuyas características se sacrifican en Melancolía, es enteramente bergmaniano. Y otro acierto pleno es The House That Jack Built, que también está aquí, en alguna parte. Bueno, desde luego eso es. The House That Jack Built, de 2018, cuya atmósfera y fotografía es la pieza que falta para entender por qué Midsommar, de Ari Aster, de 2019, no tiene nada de nuevo, y no solo, como hemos dicho muchas veces, por tomar la narración de The Wicker Man de Robin Hardy. Sus excesos visuales están tomados de Lars von Trier, de esta película protagonizada por Matt Dillon. Aparte de la continuación televisiva de El Reino, que ya hemos... perdón. No, esto no. Sí, eso es, del Reino. Sí, lo estaba viendo. Eso es, del Reino. Del Reino. Que Lars von Trier ha tenido que hacer
sufriendo los efectos del mal de Parkinson. Pues por eso digo que seguramente no le quedarán muchas ganas de cerrar la trilogía de Estados Unidos, porque bastante tiene con los proyectos, con cerrar proyectos tan antiguos como este. Bueno, a lo mejor algún día hace la tercera parte, no sé qué intenciones tendrá, porque concede pocas entrevistas, precisamente por esto, como ha dicho Juan Marce, y ya hemos dicho también que cuando las concede sube el pan, porque no se calla. Es como el documental en homenaje a Bergman, y él va allí a decir que Bergman se masturbaba compulsivamente por todas partes, en su teatro, en su biblioteca, Bueno, pues The House That Jack Built es un excelente testamento cinematográfico. Si esta hubiera sido su última película, bien estaría, pero bueno, ha seguido con El Reino. Comparable y muy similar en muchísimos aspectos, muy similar a Deconstructing Harry de Woody Allen de 1997. La casa que hizo Jack es su Deconstructing Harry. Además hay muchísimos paralelismos. La idea de construir y de construir, como dicen los postmodernos, o destruir, las referencias dantescas, el infierno tal como lo imaginó Dante, la colección de personajes a lo largo de hay muchísimos puntos de contacto, y Woody Allen desde luego es un director al que Lars von Trier admira, es uno de sus maestros. Incluso hay un momento en el que von Trier, para que esto sea más testamento y más parecido a Destruyendo a Harry, o Deconstruyendo a Harry, aquí creo que se tradujo como Destruyendo a Harry porque no estaba tan de moda la teoría posmoderna y la traducción derridiana de construir, y que luego fue tan popular que llegó hasta la cocina, que hasta los cocineros deconstruían, empezando por Ferran Adrià. Bueno, pues hay un momento en el que von Trier critica cómicamente sus propias películas en una ráfaga retrospectiva, de manera similar a la usada por el cineasta experimental Javier Aguirre en Una vez al año ser hippie no hace daño. Vamos, el cineasta experimental en su película comercial Una vez al año ser hippie no hace daño, de 1969, en la que los hippies cantaban sobre estar en contra del cine comercial, y aparecían escenas de su anterior película comercial, concretamente una escena de José Sazatornil recibiendo una inyección. Bueno, pues esto está también en Lars von Trier, esta manera de autocrítica. Raj Kapoor hizo algo parecido en su película de 4 horas, Mera Naam Joker, Mi nombre es Joker, de 1970, pero Joker entendido no como el personaje de Batman, sino como Mi nombre es payaso, de 1970, pero por supuesto sin ningún tipo de autocrítica, lo que hace que la película sea insoportable, y no solo por su duración de 4 horas, pero vamos, insoportable desde luego por su duración es ninfómana, o porque no tenga que decir nada sobre, no tenga en realidad nada nuevo que decir, o nada interesante y nada profundo, a pesar de que se presentó como una comedia filosófica, que no veamos en cualquier película de cuplés y cabarets protagonizada por Sarah Montiel. De hecho, las películas en cierta medida retrospectivas, pero de la historia del cuplé, de la historia del cabaret de la historia anterior a Sarah Montiel, esas películas nostálgicas que vienen a ser como los años 50 en Gris, tienen tanta o más profundidad que esta supuesta comedia filosófica, en la que hay una escena en la que está cantando Raj Kapoor de una manera no tiene abuela cuando canta y se está tirando flores, y hay unos niños que se asoman a un tutilimundi y ven escenas de sus anteriores películas en las que lo que vemos es una imitación descarada de Chaplin. De hecho, mucha gente lo llama el Chaplin indio, pero eso no es un cumplido. Es cuando eres el algo de algún sitio, no eres nada de ningún sitio. El Chaplin indio no es nada. El Chaplin no es nadie, es un imitador de Chaplin, ya está, y un imitador bastante aburrido, con todo lo malo de Chaplin, con todo ese exceso de sentimentalidad que no sabemos muy bien qué hacer
con él y sin gracia. Por supuesto, así como hay que agradecerle a Lars von Trier que contratara a Nicole Kidman para Dogville, hay que agradecerle que le diera un papel tan colosal a Matt Dillon, quizá el omega de su carrera, si el alfa fue el de The Outsiders de Coppola, de 1983. Así como Skarsgård. Claro, porque es danés, no es danés, claro, entonces es Skarsgård, pero bueno, sí es Skarsgård. Repetía como psicoanalista de ninfómanas, no diré que en una mejor película, pero sí más docta. No, o sea, yo ninfómana no la voy a defender ni poco ni mucho de ninguna manera, tiene sus valores desde luego, pero como película, Dios santo. Matt Dillon repite como asesino en serie, logrando ahora algo mucho más personal y ejemplar, más digno de pasar a la historia y al mito, ya que A Kiss Before Dying, se tradujo aquí como el beso del asesino, me parece, que no tiene nada que ver, bueno, un beso antes de morir, el beso del asesino, de James Dearden, de 1991, se malgasta en su esfuerzo por resultar hitchcockiana. Aunque en The House That Jack Built son evidentes algunas influencias, como la ya mencionada The Constructing Harry, es una obra personalísima, cierto que de una personalidad con muchos defectos. Y aunque toma su título de una rima infantil, no se pierden los numerosos efectos visuales como Drowning by Numbers de 1988 de Peter Greenaway, a quien Lars von Trier me parece un falsificador del maestro Fellini. Ciertamente los excesos de Lars von Trier no son virtuosos como los de Fellini, pero ciertamente también Lars von Trier no es una falsificación.